Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy no es un día cualquiera, hoy juega el Rey de Europa, hoy es martes 18 de abril del 2023 y para calmar esos nervios vamos a dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior, así que venga, no te lo pienses más y dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Ayer ya vimos cómo comenzaban a colocar las primeras lamas en esta parte inferior del caparazón de la torre B. A muchos os sorprendió y os pareció que quedaba raro la separación, pero bueno, eso a muchos os sorprendió la separación de las lamas, pero realmente si os fijáis en los renders ya se veía que iba a ser así. Mirad, en esta imagen tan frontal no se aprecia bien, pero cuando la ves de lateral sí que se ve claramente esa diferencia y la separación tan grande que hay. Yo la verdad que ya tengo ganas de que retiren esos adhesivos de las lamas para ver cómo va quedando, y creo que cuando pongan todo este abanico el conjunto quedará muchísimo mejor. Nos asomamos y continúan hormigonando. De momento las puertas de aquí no las han retirado y fijaos que quedan hasta los paneles donde daban la información de las puertas. Esto es del Classic Bernabéu, lo poquito que va quedando de ese Classic Bernabéu. Mirad también que han avanzado ya con estos tabiques donde irán el nuevo ascensor. Por ahí todo tapado, taquillas de incidencias. Ha llegado un camión y ya veíamos en el día de ayer cómo se llevaban la tierra. Prácticamente se la han llevado toda, aunque queda un poquito. Continúa estando la excavadora y lo que veis al fondo son las estanterías de lamas vacías, al igual que aquí. Así que han estado colocando lamas en la cubierta. Y por otro lado la cosa continúa igual, los contenedores llenos de basura que se la van llevando, como los palets vacíos, sacos y demás. Esa pieza blanca, bueno, las dos piezas blancas que veíamos en anteriores vídeos y las grises protegidas. Algo van a hacer en el lateral oeste porque suben ahí con esa plataforma elevadora. Por cierto, se me ha olvidado comentaros que en el día de hoy, espera un momento, que están subiendo chapa al fondo sur. Lo que os decía, no hay más lamas, no han traído más, así que no continuarán de momento colocando más en esta zona. Esquina de la torre B y pasamos a la fachada principal, pasamos a este lateral oeste. La plataforma elevadora que hemos visto que subía era esta, a ver qué va a hacer. Porque de primeras, salvo lo que estáis viendo que suelen tener las lonas blancas, algunos palets de ladrillo, tampoco hay más cosa por aquí que podamos ver. Está ahí el montacargas que están subiendo. Hay movimiento, pero tampoco hay mucho material. Por cierto, ¿os acordáis que ayer os enseñaba que estaban colocando ahí unas cosas negras que parecían hierros en la torre C, en ese nivel 2? Pues continúan haciéndolo. Y es que atención, porque están colocando esta malla blanca de protección. A ver si logro ver dónde está enganchada. Mirad, aquí lo estáis viendo, esa malla está en lo que es la zona de la viga museo
en los niveles y a lo mejor como se ha caído o la han tirado, la plataforma elevadora o la está quitando o la está colocando bien. Nosotros continuamos viendo este lateral oeste. Muchas gracias a la gente que se ha preocupado de que me pueda quemar, pero no os preocupéis porque yo me echo crema solar en la cara hasta en invierno. Y aquí vamos a pararnos un rato largo porque hay bastantes novedades. Ahí veis que van a subir otro de los canalones. Bueno, lo primero es deciros que ya han desaparecido de aquí las maquinarias de control de cargas. Ayer veíamos cómo desplazaban una de ellas, pues las dos que quedaban ya no están aquí. La habrán instalado en alguno de los fondos donde han colocado las tubulares, las columnas provisionales. Y esas piezas que teníamos aquí sirven para el control de cargas de la cubierta fija del Bernabéu. Dicho esto, vamos a ver más cositas. Han comenzado a colocar las pestañas en estas guías inferiores del lateral oeste. Tiene pinta, por cómo están puestas las pestañas, después veremos cuando coloquen los nexos, pero tiene pinta de que en esta zona las lamas irán más juntas y habrá menos separación que en las que hemos visto en ese abanico de la torre B. Más cosas que podemos observar en el día de hoy en este lateral oeste es que han comenzado a colocar los canalones. Ayer los traían y ya han instalado dos de ellos en esta parte de la cubierta del lateral oeste por encima de las viseras. Por el otro lado, como veis, están trabajando y siguen sin colocar los nexos. Hoy hay bastantes novedades aquí en este lateral oeste, destacando la colocación de las pestañas y en la parte de arriba la de los canalones. Más imágenes de lo que están haciendo en ese nivel 2 por la parte exterior de la torre C. Están colocando, ya os digo, como esa especie de hierro y luego ponen los como unos tornillos. Ya llevan todo ese tramo colocado. Ya sabéis que en este abanico, en esta estructura de la torre C, falta por poner los nexos en esta parte de aquí. Y tenemos bastante movimiento en esta zona de la cubierta del lateral oeste. Y por aquí además vemos la grúa torre. Antes hemos visto cómo desplazaban, que ya os he dicho que iban a subir uno de los canalones, pero no, lo estaban desplazando, así que quizás lo cojan ahora y lo suban porque parece que ya lo están esperando ahí arriba. Por lo demás, por aquí también podemos ver cómo están retirando esa malla blanca, que parece que es lo que está haciendo la plataforma elevadora. Mirad cómo están las eslingas. Yo creo que van a subir el canalón. De hecho, si os fijáis, lo tienen ahí cogido. Mirad todo el material, por cierto, que tienen en esta zona. Tienen ahí más canalones que seguirán colocando en esa parte del lateral oeste para terminar también ya esa actuación. Y esto de aquí, bueno, vamos a seguir porque están ahí con el canalón, que lo suben, que no, y si no se nos hace tarde. Esquina de la torre C, dejamos ya a un lado el lateral oeste. Ya veo bastante movimiento en este fondo norte, en Rafael Salgado, así que vamos a ir parte por parte. La primera plataforma elevadora la tenemos aquí junto con un camión grúa. No han vuelto a colocar más conductos, pero lo mismo vuelven a trabajar en esa zona. Y aquí tenemos dos plataformas elevadoras
que están trabajando en las orejetas. Primero vamos a ver esto de aquí. Parece que tiene 1 metro, que están midiendo algo. Bueno, que vuelve una de las grúas de Aguilar. Y esto es lo que van a colocar con el camión grúa y con esa plataforma elevadora que vemos en este abanico, en este caparazón de la torre C. Van a subir esa pieza que estáis viendo. Continuamos con los trabajos en las orejetas, ya han terminado de medir y también les vemos en esta zona que tienen además, es como que han colocado unos cables o unos tirantes, ¿veis? La grúa se va a Padre Damián. Mirad, ahí están con la pieza que la van subiendo poco a poco. A ver dónde la van a colocar. Continuamos viendo los trabajos que están realizando en las orejetas, que veis que están midiendo y ajustando. Madre mía, con todo lo que hay no sé ni por dónde empezar. Bueno, aquí estáis viendo que están con las estanterías vacías de lamas, que se las van a llevar. Las tienen cargadas en el tráiler. Por otro lado, la grúa no es que haya llegado a Padre Damián, sino que ha entrado por esa parte de la esquina de la torre D, 14ª. Volvemos a las estanterías de lamas. Veis que las tienen ya cargadas en ese tráiler y se las van a llevar. Y además, al fondo tenemos más lamas que por su tamaño parece que son para la cubierta. Vamos a volver al tema de las orejetas, en estas que están colocadas en las costillas del Clàssic Bernabéu. Veis, están ahí con la llave inglesa, ajustando, midiendo. En esta parte. Y por ejemplo, mirad esta zona, lo que sobresale, esos hierros. Ya habéis visto que han desaparecido al completo las puertas, incluso las máquinas con las que pasaban el control. Aunque yo creo que las puertas las van a volver a poner, que las han quitado por comodidad, pero que las volverán a colocar, porque si os fijáis, los carteles de acceso están puestos, los de la grada, tribuna, vomitorio, etcétera. Ahí están trabajando los topógrafos y mucho movimiento el que tenemos aquí, todos pendientes de los trabajos en las orejetas, tanto en esta como en esto de aquí. Parece como que las están terminando de ajustar a lo que es la costilla, porque si os fijáis, la de la derecha, donde están trabajando con esa plataforma elevadora, ya está todo más pegado totalmente a la costilla, pero estas de aquí todavía no, es como que sobresalen un poco. Y por si fuéramos pocos, aparece un camión grúa de aguado. Ahí van con las lamas chiquititas. Aquí tenemos a un trabajador en esta zona, que yo juraría que antes había más andamios colocados en toda esta parte, como que han ido desapareciendo poco a poco. Ya está aquí la grúa de Aguilar. Por aquí, como siempre, siguen metiendo material a través de ese camión grúa, y hoy tenemos avances en el antiguo ascensor, en el cual ya están trabajando. De momento así está toda esta zona.
muy próxima a la torre D. Ahí los trabajos del ascensor. Abrimos plano la grúa y continuaremos por la torre D 14ª. Dejamos a un lado el fondo norte, esquina de la torre D, y pasaremos ya a caminar por Padre Damián para ver el lateral este como siempre. Lo primero que veo en este lateral este en Padre Damián es que ya han arreglado el cartel. Uy, 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 uy. Y eso que estoy en la acera. Ya se lleva el tráiler las estanterías vacías. Bueno, Torreón Norte igual. No han retirado los adhesivos de las lamas que faltan. Y ahí están trabajando ya con las plataformas. Vamos de arriba abajo. Ahí están colocando las pestañas en la guía vertical. En el primer nivel vemos que no han terminado de colocar los paneles de barandilla. Y según vamos bajando en esta parte, ya sabéis que la utilizan para copiar material. Por aquí continúan pintando toda la estructura de blanco. Y ya se viene la fiesta de las lamas. Están colocando lamas. Mirad cómo hace la curva, cómo se ve la curva, qué chula. Menudo despliegue, la cantidad de lamas que tienen amontonadas en este lateral este. Están subiendo las lamas con la grúa Fraile, contenedores llenos de residuos, sacos, otra grúa por aquí trabajando también. Madre mía, es que tienen todo el espacio muy bien aprovechado, De todas maneras parece que van a continuar ahí arriba colocando barandillas. Tienen ahí hasta tierra. De momento han puesto 7 lamas. Veremos si cuando acabe el día han terminado todo ese sector. En cuanto al tema de la colocación de los paneles sándwich, van igual que ayer. No han puesto ninguno nuevo. Eso sí, tenemos ya un montón de nexos colocados, así que podrían avanzar. De todas maneras, aquí creo que lo dejarán libre porque tienen que poner las uniones entre las guías verticales. Ahí les vemos cómo están colocando las lamas. No han vuelto a retirar más plásticos, más adhesivos de las lamas, así que seguimos. Por aquí más barandillas y piezas. Y ahí arriba están trabajando con esa plataforma roja, Torreón Sur al completo, que ya casi no es tanto Torreón Sur porque le están metiendo ya en lo que es el nuevo edificio. Y ahí veis cómo van con las lamas y cómo va quedando todo. Sorprendentemente tienen esta puerta cerrada y ahí están limpiando la hormigonera. Otra lama más. Hoy apenas nos podemos asomar porque como está ahí la hormigonera, que la están limpiando. Creo que lo que van a hacer con esta plataforma es continuar colocando las pestañas en las viseras del lateral este. Mirad qué imagen más espectacular. Por aquí vemos también el material que tienen un montón de palets de ladrillos. Y mirad ya cómo está quedando todo esto, el increíble dibujo, la increíble forma que está cogiendo el estadio. Subiendo lamas a la cubierta. Último vistacito a ese lateral este, esquina de la torre A, y pasamos a ver el fondo sur, que es la parte que nos queda, uy, que me caigo, del exterior antes de acceder al interior. Aquí sigue estando la zanja, el agujero y al fondo contenedores, pero de momento no lo han tapado y es bastante grande, mirad. Va desde el inicio de la torre A hasta más o menos
esta parte. Aquí están con el camión grúa metiendo material al interior. De todas maneras, sabéis que este fondo sur normalmente, y yo creo porque está aquí el acceso a la tienda, es de las zonas más tranquilitas. Ahí veis las estanterías de lamas, como hemos visto antes, hace un rato, que estaban subiendo para la cubierta. Mirad cómo se ven desde aquí las lamas. En esta parte tiene pinta de que ya tienen todo bastante controlado. Hay tierra, están con las lamas para la cubierta, pero bastante controlada ya la cosa. Visto el fondo sur, mientras suben otra lama para la cubierta, nos vamos al interior. Increíble, ¿eh? La forma de las lamas, como se ve desde aquí. Oye, mirad esto. Y por cierto, siguen colocando lamas. Hoy me ha tocado Álava, lo mismo es una señal de que va a marcar. Mirad ya todas las que van, 2, 4, 6, 8, 10. La que están colocando, con la que están colocando. Y ahora sí que nos vamos al interior. Ya sí que sí estamos en el interior. Las lámparas siguen colocadas en el fondo sur, aunque no parece que estén encendidas, no desprenden luz. Y el césped, pues bueno, está como está. Desde aquí, desde lejos, parece que está bien, pero en cuanto haces un mínimo de zoom ya se ve como está mal. Ahí están regando con una manguera los jardineros. A ver qué ponen en el chaleco. Mira, qué aparato. Sobre todo en el fondo sur, que es lo que más podemos ver de cerca, se nota lo deteriorado que está. Pero bueno, esta noche veremos si pasamos a semifinales o no, ojalá que sí, y se verá si cambian o no el césped. La cosa es en qué fecha lo podrían cambiar. A ver, ahora yo creo que ya vamos a poder ver lo que pone en el chaleco. Nada. Civil Tour, algo así pone. Bueno, vamos a ver ya las novedades. Empezamos en el fondo norte, están limpiando los asientos en esa zona. Y como novedad más importante es que están trabajando en las tubulares, en las columnas provisionales. Mirad, ahí están, en esta zona de aquí. No sé muy bien qué estarán haciendo porque con las vallas no se aprecia. Las cerchas siguen sacadas, siguen salidas, no están guardadas en ese parking norte. Y por otro lado, en el día de hoy, ya pasamos al lateral oeste, por cierto, en el día de hoy no están trabajando en este recubrimiento final. En la parte más próxima al fondo sur se quedó así, pero no lo han terminado. Hoy desde fuera hemos visto cómo estaban colocando los canalones y por aquí también se aprecia movimiento. Ya tienen todo preparado en este lateral oeste, así que dentro de poco, a lo mejor esta tarde, comienzan a colocar lo que son las lonas en ese lateral oeste. Veis que están con las mallas de protección, así que dentro de poquito, si no es tarde será mañana, comenzarán ya a colocar esas lonas en el lateral oeste, zona del Skybar. Aquí tenemos una plataforma elevadora, pero desde aquí, desde el interior, parece todo bastante tranquilito. A ver qué están haciendo aquí. Pasamos a ver los palcos.
del lateral oeste, ese segundo anfiteatro. Mirad cómo están trabajando en toda esta zona, cómo van avanzando día tras día en esa remodelación de los palcos VIP del segundo anfiteatro del lateral oeste. Algunos, como os digo siempre, van más avanzados que otros. Por aquí ya vemos que empiezan a poner asientos. Abrimos plano de nuevo y vamos a ver cómo avanzan con la colocación de esas mamparas, de esas barandillas nuevas. Ya parece que tienen toda la estructura. Van por ahí, veis que tienen ahí el material, así que ya van por esa esquina, ese corner. Y aprovechamos también para ver cómo avanzan con los palcos de el primer anfiteatro del lateral oeste. De momento no han colocado las mamparas, pero ya tienen todo preparado para comenzar a hacerlo. Están preparando todo. Ya sabéis que cambiarán hasta la mitad. Ahí ya están las vallas antiguas. Pero la novedad, o una de las novedades aquí en el interior, es que ya están colocando los soportes para ese anillo LED del primer anfiteatro. Estos días atrás veíamos cómo trabajaban en el fondo sur, que quitaron esas lonas que son reversibles, y ahora ya avanzan en el lateral oeste. Han comenzado con el lateral oeste. Es algo que están haciendo bastante rápido, así que no creo que tarden mucho en colocar todos esos soportes. Como os digo, pasamos al córner. Tienen aquí ya preparadas las lonas que comenzarán a colocar en ese lateral oeste. La grada avanza muy pero que muy bien. Mirad ya cómo está puesta la escalera y cómo avanzan con las uniones. Prácticamente ya han puesto todas las uniones, les quedan las últimas. Entre hoy y mañana terminarán de hacerlo. La verdad es que avanzan muy pero que muy rápido en esos trabajos. Y por otro lado han traído material para el hipogeo. Vemos algunas tuberías, eso que han depositado en la rampa. También han metido, la plataforma elevadora con la que trabajaban para esos soportes, unos soportes que van desde aquí hasta ese lateral oeste que ya hemos visto. Eso sí, en el córner suroeste todavía no los han colocado. Estamos viendo el fondo sur, que todo parece que sigue igual. Las lonas puestas, vimos también cómo las habían colocado en esa esquina y ahora mismo parece que están aquí trabajando. Mirad, en esa parte ya sabéis que están subiendo además lamas para la cubierta, así que estos días estamos teniendo bastante movimiento en lo que es la cubierta. Más imágenes del césped. Mirad esta esquina. Más imágenes del córner. Cómo avanzan. Ya os digo que les queda muy poco tramo. Parece como que les quedan 3 uniones, ¿no? Tiene pinta. Poco a poco ya van desapareciendo las lonas de los partidos. La última en desaparecer fue la de esa esquina. Y la grada del fondo sur, tanto la grada baja como la grada alta, hasta el verano, hasta la temporada que viene, mejor dicho, no estará disponible. Aquí tenéis las cerchas. Veis cómo está ya todo preparado para la colocación de esas lonas, de esas primeras lonas en el lateral oeste. Y a ver aquí si han empezado a poner barandillas. No han continuado, están regando con la manguera. Parece que van por aquí con las mamparas, las nuevas mamparas. Y mirad cómo trabajan también con los soportes, como os he mencionado antes.
Aquí tenéis los soportes de cerca al detalle. Mirad qué bien se ven. Oye, mirad lo que han puesto aquí. Estamos en esta esquina de la torre D. Además han montado un andamio. O lo han montado o lo están quitando, porque hay bastante movimiento también en la estructura de la ampliación de grada, que aquí sí que está todo lleno de andamios, todo súper protegido, y vuelven a montar este andamio de aquí que hace poco lo quitaron. Esto lo van montando y lo van quitando. Por cierto, vuelve a estar aquí la pieza roja, que la van desplazando también. Esta que está más próxima a la torre A. Y la otra está aquí. ¿Veis ahí cómo lo van moviendo? Cubierta del lateral este, con las viseras y los módulos colocados. Nueva grada. Y ahí están trabajando en la nueva grada también. Y las otras piezas rojas están puestas. Van por aquí. Realmente no sé qué función tendrán, pero bueno. Por aquí están trabajando en esta esquina de la torre D 14ª y sí que parece que estén desmontando el andamio. Fíjate, es una tarea complicada, ¿eh? Lateral este visto, ahí están limpiando el palco presidencial y aquí traen esto, parece la máquina del pica pica. Último vistacito por hoy al interior y ya lo dejamos hasta mañana. Antes de terminar con el vídeo, mirad por dónde están trabajando, colocando ahí un andamio. Madre mía, es que están como escondidos, ¿eh? Por cierto, la pieza roja la van a volver a subir. Esto me está pareciendo increíble. La complejidad es brutal. Y así que sí, terminamos por hoy el vídeo. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis de darle al me gusta, de dejarme vuestro comentario y nos vemos muy pronto. Y suscríbete y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. A la Madrid y nada más. Chao.